Hola, buenas tardes. Quisiera saber si se escucha. Hola, ¿cómo andas? Se escucha perfectamente. Ok, bueno, en un ratito arrancamos, ¿sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvina Copetti. Y quisiera saber una vez más si se escucha. Si alguien me puede contestar en el chat, en todo caso, estaría bien. Perfecto, se escucha muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvina Copetti y yo soy residente de segundo año del Hospital Italiano de Buenos Aires. Me toca dar el Ateneo del día de hoy, que surge como producto de mi rotación por el sector de micología durante enero 2023. A este Ateneo lo titulé Coccidioidomicosis, un aire de montaña en la ciudad. Les voy a presentar brevemente los contenidos del Ateneo, que son los hongos y las micosis sistémicas endémicas, el caso clínico que dio origen a este Ateneo, Coccidioides spp, que es el agente etiológico, y por último las conclusiones. Bien, vamos a empezar con los hongos y su clasificación. ¿Qué son los hongos? Los hongos son organismos eucariotas, tienen una membrana celular que tiene ergosterol, a diferencia de los organismos del género animal, del mundo animal, tienen colesterol, los hongos tienen ergosterol, y además tienen pared celular que tiene quitina. Son aclorófilos, quiere decir que no producen clorofila, y son heterótrofos, o sea, necesitan alimentarse de otros. Lo que van a hacer los hongos es liberar las enzimas al medio en donde viven, y luego, que hace estas enzimas digieren los elementos y ellos endocitan lo que necesitan para vivir. El ambiente o el hábitat donde viven los hongos es el ambiente en general, pueden vivir también en los humanos y en las plantas, también en el suelo. Los hongos van a vivir en una temperatura de 20 a 37 grados centígrados y en un hábitat o en un ambiente ligeramente ácido. Van a necesitar oxígeno para vivir, por ende son aerobios. Y se los puede encontrar en materiales en descomposición, por ende se los puede clasificar como saprófitos. Los hongos tienen un cuerpo que se denomina talo. El talo se va a clasificar en base a su estructura en unicelular y filamentosa, que sería como pluricelular. Y en base a su función, el talo se va a clasificar en vegetativo y en fructificación. El talo vegetativo es aquel que está destinado a todo lo que es la alimentación del hongo, la adherencia al sustrato y la resistencia al medio o al ambiente. Y el talo de fructificación es el que está especializado para lo que es la reproducción del hongo, que puede ser sexual o asexual.
habiendo hablado sobre la clasificación, vamos a hablar un poco sobre los hongos unicelulares, que son las levaduras. Estos son los elementos esféricos u ovoides de 3 a 80 micrómetros de diámetro. Las colonias son pastosas y cremosas, como se pueden ver en las imágenes de acá, las colonias, crecen las levaduras por brotación, o sea, de una levadura va a brotar la nueva siguiente y luego se produce una estrangulación y se libera la otra levadura. En el caso de que esta estrangulación no suceda, se pueden formar pseudomicelios, como se puede ver en la imagen esta de acá, de una orina de un paciente de la guardia, en donde vemos las levaduras y esta estructura acá, como un árbol, un tronco, este sería el pseudomicelio. Una característica de los hongos unicelulares es que el talo vegetativo va a convivir con el talo de fructificación en la misma célula. En el caso de los hongos filamentosos, también pueden ser llamados mohos, y están constituidos por estructuras filamentosas denominadas hifas, que van a ser las células agrupadas recubiertas por la pared celular. Macroscópicamente, los hongos filamentosos producen colonias de distintos tipos que pueden ser algodonosas, aterciopeladas, pulverulentas y pueden poseer distintos colores. Microscópicamente, estos hongos van a tener un micelio, que puede ser tabicado o cenocítico. El micelio cenocítico es aquel que no tiene tabicaciones o tiene muy pocas, y además se lo puede ver como con una estructura un poquito más irregular respecto del tabicado. Una cuestión o una característica de los hongos filamentosos es que el talo vegetativo no va a ser igual al talo de fructificación. Los conidios. Dijimos que los hongos se pueden reproducir sexual o asexualmente. Los conidios van a ser las esporas asexuales y móviles que van a ser formadas directamente a partir de una hifa. Y estos conidios son muy importantes en el laboratorio porque los vamos a utilizar para la identificación del hongo. Eso lo vamos a ver en un ratito. Habiendo dicho esto, vamos a hablar sobre los hongos dimórficos, que son esos hongos que pueden crecer en distintas formas, dependiendo de la temperatura. O sea, como el nombre lo indica, tienen dos formas. A 28 grados centígrados van a crecer como filamentos, que sería su fase saprofítica. En general, esta forma es en la que se encuentra el hongo en el ambiente, o sea, es la forma de resistencia con la que se adhiere al medio y se alimenta. Cuando estos hongos infectan a un individuo que está a 37 grados centígrados, crecen como levadura, o sea, van a pasar de su forma filamentosa a su forma como levadura, y esa fase se va a llamar fase parasitaria. Los ejemplos de estos hongos dimórficos son el Histoplasma capsulatum, el Coccidioides spp, el Paracoccidioides spp y el Blastomyces dermatitidis. Las micosis. ¿Qué son las micosis? Son las infecciones o las enfermedades producidas por hongos. Y estas micosis se van a clasificar en base a su localización en superficiales o profundas. Y las profundas se pueden subclasificar en subcutáneas, endémicas y oportunistas. El Ateneo del día de hoy va a tratar sobre las micosis sistémicas endémicas. Estas son producidas por los hongos dimórficos que acabamos de comentar. Estos hongos van a vivir en el ambiente y van a ser característicos de distintas zonas, por ende van a ser endémicos en estas zonas. Van a contagiarse por vía inhalatoria y provocan lo que es una primoinfección asintomática pulmonar, y luego se diseminan a los otros órganos por la vía hemática. Es muy importante trabajar estos hongos en cámaras de seguridad, debido a que son bastante infectivos y el personal se puede contagiar muy fácilmente cuando los manipula. Las muestras que nos van a mandar para investigar estas micosis sistémicas son aquellas que son más profundas, como las secreciones de la nariz, o las secreciones respiratorias, el esputo y el bile, las biopsias de piel, la médula ósea, líquido cefalorraquídeo, sangre y escarificaciones. Los agentes que producen estas micosis sistémicas endémicas son los hongos dimórficos que dijimos recién, que son el Histoplasma capsulatum, el Paracoccidioides, el Coccidioides y el Blastomyces. ¿Cómo se realiza lo que es el diagnóstico micológico? El diagnóstico micológico va a constar de dos partes: un examen microscópico y un examen macroscópico, para lo cual se realiza el cultivo micológico. Acá hago una aclaración de que el cultivo micológico se va a realizar en lo que es un tubo, y no en una placa como se suele ver en bacteriología. Esto es muy importante debido a que
los hongos producen esporas que se volatilizan fácilmente y el personal se puede contagiar. Entonces, lo que utilizamos en el laboratorio es el tubo que tiene el agar dispuesto en forma como de pico de flauta, de modo tal de darle al hongo una superficie en la cual se pueda apoyar, adherir y crecer. Y estos tubos después se tapan. Las muestras que nos van a llegar al laboratorio van a depender de la micosis que se quiera estudiar, y van a ser escamas, pelos o uñas, en el caso de las micosis más superficiales, y en el caso de las micosis más profundas, van a constar de punciones, de líquido cefalorraquídeo, materiales respiratorios y biopsias de tejidos. Una vez que nos llega la muestra al laboratorio, se le va a hacer primero el diagnóstico microscópico directo, para lo cual se puede usar hidróxido de potasio del 10 al 20%, y luego se va a mirar esto con microscopía óptica en un portaobjetos. Este hidróxido de potasio lo que hace es desintegrar un poco la queratina, con lo cual nos permite ver más fácilmente a los organismos fúngicos. En nuestro caso, en el laboratorio, lo que utilizamos es el calcoflúor para poder utilizar lo que es la microscopía de fluorescencia. Este método nos permite tener una mayor sensibilidad, y acá les muestro dos imágenes que son de muestras del laboratorio, en donde podemos ver un fondo negro, que sería lo oscuro, y más en color un verdecito más nítido, en esta imagen lo que son las levaduras, y en la otra los filamentos. Esto nos permite distinguir bastante mejor. Todo lo que es el fondo más claro o más difuso es parte de la muestra. El diagnóstico micológico luego va a seguir con una tinción de Giemsa de la muestra que nos mandan, y esto nos permite verlo con microscopía óptica. Acá podemos ver una tinción en donde podemos ver un hongo filamentoso en una muestra respiratoria. Por el otro lado, en el cultivo o en el análisis macroscópico se va a realizar el cultivo, y dependiendo de la micosis se puede utilizar el agar BHI, que es el cerebro-corazón, el agar saburó, que es el que se utiliza por excelencia en micología, y el lactrimel, que se utiliza en micosis superficiales. Los requerimientos de los hongos para crecer van a ser las peptonas, la glucosa, la maltosa, la gelosa, que les va a dar el sustrato donde ellos se van a adherir, en un pH ligeramente ácido entre 5 y 6, y muy importante, como dijimos anteriormente, el oxígeno. Entonces, cuando uno realiza el cultivo, a la hora de incubar este tubo, es necesario no dejar cerrada herméticamente la tapa, sino un poquito abierta para permitir el ingreso de aire, y que con esto pueda ingresar el oxígeno para que el hongo crezca. En esta imagen y en esta otra podemos ver dos cultivos, en este de la derecha una levadura y en el otro un hongo filamentoso. Como ven, el hongo crece en esta superficie que le damos porque el tubo está con el agar dispuesto en pico de flauta. En el caso de las levaduras, si uno quiere, puede ser luego de que crezca un preparado, una extensión, en donde le ponen solución fisiológica y lo puede ver al microscopio óptico. Y en el caso de los hongos filamentosos, lo que se hace es la disociación de los hongos, que es una metodología para observar la microscopía de las colonias. O sea, uno cuando tiene el tubo va a buscar la colonia de interés y luego le realiza la disociación, que se realiza con una gota de azul de lactofenol, en la cual con una anza, que es una onza especial que se utiliza en micología, que es una onza en forma de gancho o en forma de L, o sea, no termina en un redondel como la de bacterio, sino que termina en forma de gancho, toma la colonia de interés a estudiar, la coloca en este azul de lactofenol y luego le coloca el cubreobjetos. El azul va a teñir lo que es, o va a colorear en realidad lo que es la hifa o el micelio que uno quiere ver, y el fenol lo que hace es inactivar al hongo debido a que, como dijimos, las esporas son contagiosas. Entonces uno después cuando ve esto por microscopía, en el microscopio, está protegido, o sea, el operador está protegido de infectarse con el hongo. Acá tenemos distintas imágenes de lo que vemos después, y en el caso de que el micelio sea hialino o no tenga pigmentación, va a colorearse con el color azul, como vemos acá. Este es un Trichophyton surans y este es un Histoplasma capsulatum. Y acá vemos un hongo que es pigmentado, por ende no toma el color del azul. Este es un Aspergillus niger. Ahora vamos a hablar del caso clínico.
El caso clínico que nos trae este Ateneo es un paciente masculino de 50 años que es oriundo de Catamarca y es derivado a nuestro hospital por una infección ósea. Como antecedentes tenemos que es un trasplantado renal, tuvo cáncer de testículo tratado y resuelto. Tuvo una infección pulmonar por coccidioides en el 2014 que estaba en tratamiento. Es extabaquista social, tiene hipertrigliceridemia y acalasia. La acalasia es una dificultad del paso de la comida por el esófago. La medicación habitual de este paciente es ciclosporina, deltisona, micofenolato, todo esto ayuda a lo que es a la inmunosupresión del paciente por el trasplante renal, y troconazol, que es el medicamento antifúngico que utilizaban para la infección con coccidioides, esomeprazol, que es como el omeprazol para la acidez, magnesio, hierro y eritropoyetina, debido a que el paciente estaba ligeramente anémico. Este paciente tenía un tratamiento con itraconazol en dosis subterapéutica, debido a que el itraconazol puede tener interferencia con todo lo que es la medicación inmunosupresora. Llega al hospital y en base al análisis que se le hace físico se van a tomar muestras de punción y biopsia de tejidos. Finalmente, en base al diagnóstico que vamos a ver en un ratito, al paciente se le decide amputar la pierna izquierda, pero lo importante es que sigue vivo a la fecha de este Ateneo y no tiene tratamiento antifúngico. El diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico en el laboratorio de este paciente de las dos muestras que nos llegan? Tenemos que las dos muestras ingresan al laboratorio y no tenían un pedido de análisis micológico, sino que tenían un pedido de análisis bacteriológico, por lo que se sembraron en agar sangre, agar chocolate y caldo tioglicolato. A esto también se le hizo una tinción de Gram que resultó negativo. Luego, siguiendo con el estudio, el cultivo en caldo de tioglicolato de una de las dos jeringas resultó positivo en el sentido de que tenía un enturbiamiento, o sea, había algo que crecía en ese caldo. Se le realizó una siembra en agar chocolate y una tinción de Gram que resultó no concluyente. Pero bueno, se incubó la placa de agar chocolate y resultó con el crecimiento de un hongo. A este hongo luego se le hace la disociación. O sea, a partir de la placa de agar chocolate se le hizo la disociación de este hongo y se pueden ver lo que son las clamidoartroconidias características de los coccidioides. Estas son distintas fotos de este hongo, de esta disociación, y acá lo vemos un poquito mejor con un poco más de zoom, y vemos los micelios que son hialinos, tabicados y ramificados, con prolongaciones en forma de raqueta en algunos septos, y las clamidoartroconidias, que son las esporas de la reproducción sexual, en forma de cadena. Entonces, el diagnóstico de este paciente es una infección por coccidioides spp. ¿Cuáles son las especies? Este es un hongo dimórfico, y las especies más frecuentes son coccidioides imitis y coccidioides posadaci. Este hongo va a producir colonias de micelio aéreo algodonoso blanquecino, con zonas de color pardo y claro, y se veían así en la placa de chocolate. No le sacaron fotos, no le sacamos fotos lamentablemente, pero así se veía. Microscópicamente, como lo vimos recién en la disociación, producen un micelio hialino ramificado y tabicado, con dilataciones en raquetas en la proximidad de algunos septos y esporas asexuadas externas, que son los clamidoartroconidios que vimos recién, dispuestas en cadena. Como todo hongo, es muy importante la manipulación en cámaras de flujo de aire laminar, debido a que este hongo es altamente infeccioso. Acá podemos ver lo que es la fase parasitaria. Como dijimos que era un dimórfico, vemos que el hongo va a tener una fase parasitaria y una fase saprofítica. La que estuvimos viendo recién en el cultivo era la fase saprofítica, que si ven tiene una tinción muy azul en la parte, en las conidias que tienen las esporas adentro. Las que no tengan una coloración tan fuerte de azul van a ser partes, o sea, son partes de la linfa que tienen la pared celular, pero no tienen las esporas adentro. Y esto es una adaptación del hongo que le da más volatilidad, o sea, lo hace más liviano para poder ser más volátil. En el caso de la fase parasitaria, lo que vamos a ver es una espérula con endosporas adentro. En el caso de este paciente no se vio, o sea, el diagnóstico fue negativo, pero porque nunca hubo un pedido micológico para poder diagnosticar esto.
Acá podemos ver las colonias de micelio aéreo algodonoso blanquecinas, ¿sí? ¿Cómo es el ciclo de la infección de este hongo? Bueno, este hongo se encuentra en el ambiente, distribuido en el ambiente, y en su forma saprofítica, o sea, con las clamidoartroporas, el Clamidia ortoconillas que veíamos recién. Entonces, con el viento, este hongo va a ser volatilizado y va a infectar a un individuo. Como el individuo está a 37 grados centígrados, va a cambiar de forma y va a producirse lo que es la esférula. Esta esférula, a medida que madura, va a ir teniendo endosporas que cuando se rompe esta esférula, libera estas endosporas. Y cada una de estas endosporas es infectiva, entonces puede seguir infectando al paciente formando todo este ciclo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona se infecte de coccidioides? Ser VIH positivo, tener tratamiento con corticosteroides, ya sean tratamientos prolongados o un tratamiento muy fuerte con los corticosteroides, ser receptores de trasplante de órganos, como nuestro paciente, tener enfermedades con afecciones malignas, como cáncer o alguna enfermedad que afecta a la parte linfática, tener diabetes mellitus, nuestro paciente no la tenía, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, y en el caso de las mujeres, el embarazo, en especial en los primeros trimestres. En el caso de las formas progresivas de coccidioides, o sea, las enfermedades más prolongadas en el tiempo, son más comunes en los que son los hombres de más de 40 años, recordemos que nuestro paciente tenía 50, y la coccidiomicosis es más frecuente en lo que son trabajadores rurales, o sea, se encuentra mucho en lo que es en el campo, en cazadores y en obreros de la construcción y arqueólogos. En nuestro caso, este paciente no sabemos a qué se dedicaba, pero al vivir en Catamarca al tener una infección previa, esto fue lo que le desató la coccidiomicosis. ¿Cuál es el hábitat del hongo? Los hongos de coccidioides viven en la tierra, en suelos de pH alcalino, ricos en sales y pobres en nutrientes. Estas zonas tienen la característica de tener un invierno corto y lluvioso y un verano prolongado, cálido y seco. En el invierno el hongo como que se hidrata y luego en el verano se deshidrata y aprovecha el viento, que es bastante fuerte, para viajar grandes distancias. También contribuyen al hábitat de este hongo que hay roedores silvestres o animales que se pueden infectar con estos microorganismos. ¿Dónde se ubica a lo largo del planeta? En este caso va a ubicarse en todo lo que es la zona cordillerana y precordillerana, o sea, es endémico desde Estados Unidos hasta la Argentina, o sea, desde el norte hasta el sur, siempre que sea en la zona cordillerana y precordillerana. Y en el caso de Argentina, lo tenemos como endémico en las zonas de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, debido a todo el clima que tiene. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de este hongo? Primero, se produce una primera infección pulmonar asintomática o subclínica. En general, todo paciente inmunocompetente resuelve esta infección, o sea, no tiene mayores complicaciones. En el caso de que se produzca una primera infección sintomática, puede llegar a tener secuelas, y en general las manifestaciones van a ser gripes bastante fuertes o neumonías, algunas neuropatías, y dos rasgos distintivos son el dolor torácico intenso y la eosinofilia sanguínea. Pero bueno, el paciente en general puede llegar a resolver esta infección en base a que sea suficientemente inmunocompetente. En el caso de que no, no se resuelva, se produce una neumonía persistente, también más o menos con los mismos síntomas, que va a durar más de 6 semanas. Si el paciente es inmunosuprimido, puede llegar a producirse una coccidiomicosis pulmonar crónica excavada, en donde va a tener algunos síntomas como similares a los de la tuberculosis, y en el caso de un paciente muy inmunosuprimido, la verdad, como en nuestro caso, se puede llegar a tener una forma diseminada, subaguda o crónica, en la cual el hongo va a ir por vía hemática y va a alojarse en distintos órganos como los huesos, el líquido cefalorraquídeo y producir una meningitis, o algunos como las glándulas suprarrenales. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a estos hongos, a estas infecciones? En general se puede dar fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol y anfotericina B. El fluconazol y el itraconazol, que era el que tenía nuestro paciente, son indicados por vía oral en las formas leves o moderadas.
En el caso de que el paciente sea un inmunosuprimido o la infección sea bastante severa, se opta por tener un tratamiento con anfotericina B para evitar riesgos graves. Y la anfotericina B se administra por vía intravenosa. Hay algunas partes de la bibliografía que dicen que, por ejemplo, si el paciente es medianamente inmunocompetente, se puede iniciar el tratamiento con anfotericina B para evitar riesgos graves y luego ir rotando a medida que se va resolviendo la infección a un tratamiento con fluconazol o itraconazol para poder mantenerlo prolongado en el tiempo, debido a que estos tratamientos son bastante prolongados. Como conclusiones del Ateneo, les traigo que los hongos son microorganismos eucariotas presentes en todo tipo de hábitat, incluido el hombre. Las micosis sistémicas endémicas son enfermedades altamente infecciosas producidas por hongos dimórficos. Se debe trabajar bajo campana de flujo de aire laminar para evitar la infección del personal debido a la liberación de las esporas. El laboratorio de micología tiene un papel importante en la determinación del agente infeccioso y la microscopía juega un rol bastante importante en la identificación del hongo junto con la macroscopía, o sea, se necesitan los dos. Les traigo como dato curioso que esta enfermedad ha sido descubierta acá en la Argentina en el año 1892 por el doctor Alejandro Posadas, que fue discípulo del doctor Roberto Wernicke, y en la bibliografía puede llegar a encontrarse como enfermedad de Posadas-Wernicke. El primer caso que hubo acá fue de un paciente oriundo de Chaco, que era en realidad un soldado, un gendarme que estaba por ahí, así que lo diagnosticaron de ese paciente. Le pusieron coccidioides debido a que el médico, el Posadas, vio que tenía una forma muy similar a lo que es el coccidio. El coccidio es un parásito, de hecho creyeron que era un parásito y no un hongo. El coccidio es un parásito, es un protozoario, y por eso le pusieron este nombre. La identificación correcta del hongo, de que fue un hongo, se realizó en Estados Unidos, y bueno, también tuvo sus complicaciones debido a que se sospechaba que el cultivo se contaminaba todo el tiempo. Pero bueno, como dato de la Argentina, fue descubierta acá, o por lo menos tenemos el primer caso reportado. Les agradezco su atención y le agradezco, por supuesto, al sector de bacteriología y micología por todo el apoyo y la explicación. Esta es la bibliografía que utilicé. Hola Silvina, muy lindo Ateneo, te felicito. Ay, muchísimas gracias, Luis. No tengo preguntas, la verdad. Bueno. Qué mala suerte tuvo este paciente igual, ¿no? ¿Qué cosa? Qué mala suerte tuvo este paciente. Sí, pero bueno, la verdad que sigue vivo, por lo menos. Esa es una buena noticia para él, la verdad, por todo lo que tiene. Con respecto al tratamiento del paciente, pudimos averiguar un poco más. El paciente estaba con itraconazol a dosis subóptimas, o sea, del 2014 hasta la actualidad estaba con itraconazol. Lo que creen los médicos es que esta infección invasiva, digamos, invasiva que tuvo, la podría haber tenido antes, digamos, porque ese itraconazol estaba subóptimo, pero lo que pasa es que tampoco le podían dar una medicación, digamos, darle más dosis, porque interfería con los inmunosupresores. Pero bueno, digamos, por ahora viene bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿O algún comentario? Bueno, les recuerdo a todos completar la asistencia del día de hoy, por favor, y nos vemos el próximo jueves en el próximo Ateneo si nadie más tiene preguntas. Chao. Ay, ¿cómo se llama? Ah,